Año 2025, costa noreste de Australia. Un helicóptero médico corta el aire pesado sobre el mar del Coral. El ruido de las aspas ahoga el sonido de las olas rompiendo contra los arrecifes. Abajo, una isla diminuta, una mancha verde oscuro rodeada de un azul infinito. Adentro de la cabina, un hombre de 81 años lucha por cada respiración. Su pecho se eleva con un esfuerzo brutal. Su corazón, después de décadas de resistir, está fallando. Un ataque cardíaco masivo. Los paramédicos lo miran. Ven a un anciano curtido por el sol, con una barba blanca enmarañada y manos ásperas de pescador. Ven la piel marcada por el salitre y los años de intemperie. Ven a un náufrago. Están equivocados. Ese hombre que agoniza en la camilla llegó a valer $28 millones. Él no naufragó por un accidente de barco. Naufragó porque el mundo entero se hundió bajo sus pies. Pero para entender cómo David Glashin llegó a esa camilla, sangrando tiempo y perdiendo la batalla contra su propia biología, tenemos que retroceder, no a la isla, a la ciudad, al lugar donde las verdaderas bestias no tienen escamas, sino trajes a medida. Sydney, la década de los 80. David Glashin no es un ermitaño. Es el presidente de una compañía minera de oro. Su vida es exactamente lo que te imaginas cuando piensas en la cima absoluta de la cadena alimenticia financiera. Propiedades exclusivas que la mayoría solo ve en revistas. Inversiones masivas. Una red de contactos de alto nivel. Cenas donde se deciden los destinos de empresas enteras antes de que llegue el postre. $28 millones. Esa era su fortuna estimada. Ese era el peso de su nombre. Piensa en esto. Nosotros nos estresamos cuando una factura llega con recargo o cuando el cajero rechaza una tarjeta. Él jugaba con cifras que podían comprar el tiempo de miles de personas. Tenía el control absoluto. Y entonces llegó octubre. 19 de octubre de 1987. El lunes negro. Hay un detalle aquí que la mayoría ignora. Cuando el mercado global colapsa, no hace ruido. No hay explosiones en las calles. No hay sirenas. Solo hay números en una pantalla que cambian de color, teléfonos que no dejan de sonar y un sudor frío que te paraliza el estómago. En cuestión de horas, miles de millones de dólares se evaporaron del sistema mundial. El imperio de Glashin estaba construido sobre acciones. Cuando el mercado despencó, esas acciones perdieron casi todo su valor. Pero el problema no era solo lo que había perdido. El problema real era lo que debía. Glashin había contraído deudas millonarias usando sus activos como garantía. Los bancos, entidades que no entienden de piedad ni de lealtad, hicieron lo único que saben hacer. Ejecutaron las garantías. No perdió un poco, lo perdió todo. Las cuentas se vaciaron. Las propiedades fueron embargadas. Y aquí la historia se vuelve brutalmente predecible, porque cuando el dinero se evapora, rara vez se va solo. El fracaso financiero tiene un olor particular y la sociedad de élite lo detecta a kilómetros. Su matrimonio no soportó el peso de la ruina. Se desintegró. Su estatus desapareció en semanas. De las salas de juntas blindadas y los yates, pasó a dormir en los sofás de las casas de sus amigos. El hombre de los 28 millones ahora era un fantasma en su propia ciudad. El alcohol se convirtió en el único refugio. Una puerta falsa que abría todas las noches para no pensar en el mañana. Pasó años así, arrastrándose por las ruinas de su identidad, intentando reconstruir su carrera en la minería, asfixiado por las dificultades financieras. El horizonte vacío. Ese horizonte vacío no estaba en el océano, estaba en su futuro. No quedaba nada. Y es que, cuando tocas el fondo más oscuro posible, solo tienes dos opciones. O te quedas ahí abajo, dejando que el peso del agua te aplaste lentamente, o buscas un lugar donde las reglas de la superficie ya no importen. Ese lugar tenía nombre: Restoration Island, extremo norte de Queensland, a un paso de Papúa Nueva Guinea, un pedazo de tierra salvaje, protegido en parte como parque nacional y territorio tradicional del pueblo indígena Kukuya'u. Un lugar donde el dinero no tiene absolutamente ningún valor si no sabes cómo encender un fuego.
1997. Glashin llega a la isla. No llega como un explorador romántico buscando iluminación. Llega como un hombre roto buscando un lugar donde esconderse del ruido. Trae una maleta pequeña, unas cuantas ropas, algunos equipos básicos y una novia que lo acompaña en este intento desesperado de reiniciar la vida. Pero la naturaleza no es un retiro espiritual, es implacable. La mujer miró a su alrededor, sintió el aislamiento absoluto, el calor húmedo, la falta de comodidades básicas, y tomó la decisión más lógica que cualquier ser humano tomaría. A los pocos meses, se subió a un bote y regresó a la civilización. Glashin se quedó en la playa, vio el barco desaparecer. Solo, completamente solo. Espera. Antes de continuar, necesito que entiendas algo crítico. Si buscas la historia de David Glashin en Internet, vas a encontrar una montaña de mitos diseñados para conseguir clics. Te dirán que vivía rodeado de maniquíes de plástico para no volverse loco y poder hablar con alguien. Te dirán que luchaba contra animales salvajes con sus propias manos. Te venderán la imagen de un cavernícola moderno, desconectado totalmente de la humanidad. Eso es mentira. La realidad es mucho más fascinante y mucho más difícil. Para empezar, la isla no era suya. Ese es un error común. Un grupo de empresarios había arrendado parte de la isla al gobierno. Glashin había comprado una participación en ese contrato de 50 años. Tenía derecho a un tercio de la zona habitable. El plan original, la ironía de todo esto, era construir un eco-resort de lujo con 60 habitaciones. Pero los proyectos fracasaron. Hubo disputas legales, problemas con los propietarios y cuestiones indígenas. El hotel nunca se construyó. Glashin se quedó con un contrato, una porción de selva y una decisión que tomar. Decidió quedarse, así que empezó a vivir, de verdad. No con lanzas de madera, sino con inteligencia práctica. Él no rechazaba la tecnología, la adaptó a su aislamiento. Instaló paneles solares para tener un suministro eléctrico mínimo. Consiguió un teléfono satelital, su única línea vital si las cosas salían mal. Tenía una conexión a Internet lenta, lo suficiente para saber qué pasaba en ese mundo que lo había escupido 10 años antes. Tenía un pequeño bote de aluminio. De vez en cuando hacía el viaje al continente para comprar sacos de arroz, botellas de aceite y mantimentos básicos. Pero el supermercado no estaba a la vuelta de la esquina. El grueso de su supervivencia, el combustible diario para mantener su cuerpo funcionando, dependía de lo que pudiera extraer de la isla. Pescaba en aguas donde un error de cálculo te cuesta una extremidad. Recolectaba ostras de las rocas afiladas, cazaba cangrejos en el barro, cultivaba plátanos, cocos y vegetales en una tierra que exige sudor por cada caloría que entrega. Recogía agua de lluvia porque sin ella estás muerto en 3 días. Cocinaba sobre un fogón a gas cuando podía o directamente sobre el fuego abierto cuando los recursos escaseaban. Digo que sobrevivió. Pero esa palabra es pequeña, muy pequeña para lo que hizo. Durante casi 30 años, su rutina fue dictada por la posición del sol y el movimiento de las mareas. No había fines de semana, no había días festivos. Si no trabajabas, no comías. Es una ecuación seca, sin margen para la autocompasión. Y no te equivoques pensando que era un retiro pacífico. El peligro era constante. El norte de Australia no es un folleto turístico. Es un ecosistema diseñado para matar a los descuidados. Las aguas que rodeaban su campamento estaban patrulladas por cocodrilos de agua salada, depredadores prehistóricos que no hacen ruido al acercarse. Había tiburones. En la maleza, serpientes taipán y arañas cuyo veneno puede colapsar tu sistema nervioso antes de que alcances el teléfono satelital. La biología dice que un hombre solo, envejeciendo en ese ambiente, tiene los días contados. Él no lo sabía, o si lo sabía, no le importó. No hay registros de que haya sufrido ataques directos graves de estos animales, pero eso no significa que el peligro no estuviera ahí. Significa que aprendió a moverse. Aprendió a leer el agua, a escuchar el crujido de las ramas, a respetar el territorio de los verdaderos dueños de la isla. Yo no sé si llamar a eso valentía o locura. Probablemente las dos cosas.
Porque el verdadero enemigo en Restoration Island no eran los reptiles, era el aislamiento, ese horizonte vacío. Piensa en lo que significa despertar cada mañana sabiendo que tu voz es el único sonido humano en kilómetros a la redonda. Sí, tenía perros. Sus fieles compañeros que le daban un ancla emocional, un motivo para levantarse y cuidar de algo más que sí mismo. O sea, no vivía en un vacío total. Recibía visitas, pescadores que buscaban refugio temporal, turistas curiosos en yates, documentaristas que querían grabar al náufrago millonario. Hasta el actor Russell Crowe pasó por su playa en una ocasión durante un viaje en barco. Eran destellos de la civilización, conversaciones efímeras, pero al final del día los motores de los barcos se encendían, las velas se alzaban, los visitantes volvían a sus vidas seguras, a sus casas con calefacción y hospitales cercanos. Y Glasheen se quedaba en la orilla. El silencio regresaba, ese silencio absoluto, pesado, que te obliga a enfrentarte a quién eres realmente cuando te quitan los títulos, las cuentas bancarias y la ropa cara. En ese silencio, David Glasheen dejó de ser el ejecutivo fracasado de Sydney y se convirtió en algo más. Se convirtió en una parte de la isla. En 2019, decidió que su experiencia no debía morir con él. Escribió y publicó un libro autobiográfico, The Millionaire Castaway. En esas páginas destiló su caída desde la cima financiera, su decisión de abandonar la rueda de hámster corporativa y las décadas de lecciones aprendidas con las manos en la tierra. Fue su testamento en vida. Pero el cuerpo humano es una máquina con fecha de caducidad, y la naturaleza no perdona el desgaste. Llegamos a 2025. Casi 28 años después de haber pisado esa arena con una maleta y el alma rota. 81 años de edad. El pecho duele, el aire falta, el dolor agudo que irradia por el brazo izquierdo. El ataque cardíaco no avisa, simplemente golpea. La llamada de emergencia, el sonido del helicóptero rompiendo el cielo. Lo sacan de la isla. La misma tierra que lo acogió cuando el mundo de los hombres lo rechazó, ahora lo ve partir por última vez. Mientras el helicóptero se eleva, dejando atrás los paneles solares, la cabaña improvisada y el sonido del mar, Glasheen deja de ser el habitante de Restoration Island. Murió poco tiempo después. 81 años, 28 de ellos viviendo bajo sus propias reglas. Hay algo en este final que me impacta profundamente. David Glasheen no eligió ser un símbolo. No intentó dar lecciones de moralidad sobre el capitalismo o el consumismo. Solo fue un hombre que, tras perder un juego trucado de $28 millones, decidió que no iba a jugar más. Eligió seguir vivo un día más, y otro, hasta que ya no hubo más días que elegir. Hoy, si vas a Restoration Island, el viento sigue soplando con la misma fuerza. Las mareas suben y bajan exactamente igual que cuando él llegó en 1997. Los cocodrilos siguen patrullando la costa en silencio, pero en algún lugar de esa playa, su presencia sigue ahí. La prueba seca y brutal de que a veces, para recuperar tu humanidad, tienes que perder el mundo entero.